ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. El mayor vacío del universo. Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura, el podcast de ciencia de ABC. A gran escala, el universo no es en absoluto una sopa uniforme, donde las estrellas y la materia se reparten de forma equitativa, todo ordenadito. ¿Qué va? El cosmos, en realidad, es una estructura colosal y asombrosamente compleja. Si pudiéramos alejarnos miles de millones de años luz y mirar al conjunto, veríamos algo parecido a una red neuronal inmensa, o una esponja tridimensional, pero a una escala inconcebible. En esta red o telaraña cósmica, la materia se agrupa formando gigantescos ríos o filamentos luminosos, que son inmensas autopistas de luz formadas por cúmulos y supercúmulos de galaxias. Y alrededor de esos ríos, rodeándolos, conteniéndolos, se abren inmensos vacíos, inmensas regiones de oscuridad casi total. Y hoy, queridos amigos, vamos a viajar hacia uno de los mayores y más aterradores de todos esos vacíos. Lo llaman el gran vacío de Boötes. Está en la constelación de Boyero. Pero antes de adentrarnos en esta oscuridad gigantesca, dejarme aclarar un malentendido monumental que pulula por ahí por internet. ¿Qué malentendido? Fijaros bien, de vez en cuando, y casi siempre, constantemente, si navegáis por internet o por redes sociales, pues os cruzaréis con publicaciones virales que dicen que enseñan una foto del lugar más vacío del universo. Y acompañando a un texto que siempre es dramático, aparece una imagen, la imagen que os he puesto en la ficha de este mismo podcast, ¿no? La imagen de una especie de mancha negra gigantesca, ya os digo, la misma que ilustra este episodio de Materia Oscura, que es como un agujero opaco en una foto que se ve un fondo estrellado. La he puesto para que sepáis de lo que hablo, ¿no? El texto típico que acompaña a esta imagen suele asegurar que es un vacío en el espacio tan grande que si viajaras a través de él no chocarías con nada en casi 1.000 millones de años. Suena espectacular, ¿verdad? Y claro, la cosa se vuelve viral en minutos. Vale, pues como suele ocurrir con estas cosas en Internet, es falso. O por lo menos lo es el contexto de la imagen que nos están enseñando. Porque la imagen es real, ahora os lo cuento. Usar un poquito el sentido común y la astrofísica básica. Cualquier científico os diría que los autores de estos bulos, de este bulo en concreto, no especifican a qué velocidad tendría que moverse ese supuesto viajero solitario. Porque claro, técnicamente hablando, si viajas, por ejemplo, a 1 metro por año, pues entonces seguramente no chocarás con nada en muchísimos millones de años, ¿no? Pero la trampa no está ahí, la trampa está en la misma foto, porque esa famosa fotografía de la mancha oscura que tanto circula es totalmente real, sí, pero no muestra un vacío cósmico. En realidad se trata de una imagen tomada en marzo de 1999 por el VLT, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral que está en Chile. Y lo que muestra es una nebulosa oscura que se llama Barnard 68. ¿Y qué es entonces esa nebulosa? Para empezar, Barnard 68 está muy cerca de nosotros, a solo unos 400 años luz de la Tierra. Un paseo en términos astronómicos. Y por supuesto no es un vacío. Como explica el propio Observatorio Europeo Austral en sus archivos, estamos ante una densa nube molecular repleta de polvo y gas. Está tan absolutamente abarrotada de materia en su interior que las partículas de polvo actúan como una especie de muro que bloquea la luz de las estrellas que se encuentran detrás de ella. Así que de vacío nada. ¿Qué ocurre? Que a las longitudes de onda de la luz visible, pues sencillamente no podemos ver a través de ella. Es decir, esa mancha no está vacía, está repleta de estrellas en formación, que no podemos ver a menos que no usemos luz infrarroja. De hecho, las imágenes de esa misma región en luz infrarroja sí que revelan las estrellas que hay al otro lado. Pero no desesperéis, porque aunque Barnard 68 sea un espejismo para los buscadores de vacíos del espacio, os aseguro que esos vacíos existen de verdad. Y creedme, son muchísimo más grandes, muchísimo más aterradores y fascinantes de lo que cualquier meme de Internet podría llegar a imaginar. Sin ir más lejos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuestro propio hogar en el espacio, está situada en uno de esos vacíos de baja densidad.
Se conoce como el vacío KBC o también como el agujero local. Pero ninguno, repito, ninguno de los vacíos que hemos logrado cartografiar, y son muchos, se acerca en magnitud al titán del que hablamos hoy, el vacío de Boötes. ¿Y cómo es ese vacío? Pues os diré que no en vano se le conoce como la gran nada. El vacío de Boötes es una región colosal de espacio esférico que se encuentra a unos 700 millones de años luz de distancia de la Tierra. Su tamaño, agarraos a la silla, tiene unos 330 millones de años luz de diámetro. Para poner esta salvajada numérica en contexto, eso quiere decir que esa única y oscura región vacía ocupa aproximadamente el 2% del diámetro de todo el universo observable, un enorme porcentaje para estar consagrado casi por entero a la nada. El descubrimiento de este gigante fue un auténtico terremoto que sacudió a la comunidad astronómica cuando se realizó. ¿Y cuándo fue? Pues en 1981. Fue un equipo de investigadores, estaba realizando un sondeo rutinario de corrimiento hacia el rojo, que como sabéis es la técnica que usamos para medir la distancia y la velocidad a la que se alejan las galaxias, y publicaron sus hallazgos en The Astrophysical Journal. En un artículo que, fijaros bien, llevaba por título una pregunta y se titulaba así: ¿un vacío de 1 millón de megaparsecs cúbicos en Boötes? Y es que al cruzar los datos de su mapeo tridimensional, los astrónomos se dieron cuenta de que había como una especie de hoyo en el cielo. Observaron que una interpretación altamente plausible, y a la postre era la correcta, de esa información recogida, era que esa área descomunal del espacio simple y llanamente estaba casi desprovista de galaxias. Y cuando los cosmólogos dicen casi, os aseguro que hablan muy en serio. Imaginaros, si el universo fuera perfectamente uniforme, que ya sabemos que no lo es, y toda la materia estuviera repartida por igual, y tomáramos un volumen esférico equivalente al vacío de Boötes en cualquier parte del cosmos, pues encontraríamos allí por lo menos unas 2.000 galaxias masivas, 2.000 metrópolis brillantes repletas cada una de miles de millones de estrellas. Sin embargo, poco a poco, los astrónomos empezaron a escudriñar esa región vacía, ese vacío de Boötes, esa gran nada. Y para el año 1997, 16 años después de haberlo encontrado, tras más de una década de observaciones intensivas, solo se habían logrado confirmar unas 60 galaxias pequeñas diseminadas por toda la inmensidad de esa gran nada. 60 galaxias frente a las más de 2.000 que debería de haber. Para que os hagáis una idea, es como coger la geografía de Asia, donde habitan miles de millones de personas en miles de inmensas ciudades, y descubrir que de repente en un área equivalente solo hay 60 pequeñas cabañas aisladas, perdidas en una tundra interminable. ¿Y cómo es posible una anomalía tan grande en el universo? Pues la verdad es que en un primer momento se barajaron todo tipo de posibilidades. Algunos se preguntaron si no estaríamos ante las fauces de un agujero negro de tamaño inimaginable. Pero los propios datos de los estudios desmienten esta posibilidad. El enorme tamaño del vacío y el hecho innegable de que existen por lo menos algunas galaxias dentro, aunque son muy pocas, descarta por completo que sea un agujero negro. Además que las fuerzas gravitatorias no funcionan así, y esas pequeñas 60 galaxias, además de todo, están curiosamente alineadas formando una especie de forma tubular que cruza el centro del vacío, como una especie de puente muy fino sobre un abismo. La respuesta que la ciencia ha puesto sobre la mesa, os aseguro, es mucho más elegante. Y lo explica un detallado informe del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. La explicación más plausible es que este gigantesco vacío se formó a partir de la fusión sucesiva de varios vacíos más pequeños a lo largo de miles de millones de años. Podemos imaginarlo visualmente. Pensar en un baño de espuma. Cuando echamos jabón al agua, al principio tenemos muchas burbujas pequeñitas, muy apretadas, pero si las dejamos estar, de repente veremos cómo las finas paredes de agua que las separan se rompen. Las burbujas pequeñas se juntan, se fusionan y crean burbujas cada vez más grandes. Bueno, pues con el universo ha pasado algo similar, pero a gran escala. La gravedad de los inmensos filamentos de materia atrayendo galaxias ha ido limpiando y vaciando esas regiones y concentrando la materia y las galaxias en esos hilos, en esos ríos de luz hechos de galaxias, tanto individuales como de cúmulos, como os he dicho antes. Y después han obligado a esos pequeños vacíos a unirse y a
romper sus fronteras entre sí hasta engendrar este monstruo de 330 millones de años luz de diámetro en la constelación del Boyero. Dejadme que termine este episodio con una reflexión, una que es puramente científica, pero que sin duda tiene también un aspecto y un impacto existencial, casi filosófico. La pronunció un astrónomo, un reputado astrónomo norteamericano, Greg Aldering, que es además uno de los científicos que más a fondo ha estudiado este gran vacío, este rincón olvidado de la creación. Para tratar de hacernos entender la inconmensurable soledad y aislamiento del vacío de Botes, Aldering dijo lo siguiente, y abro comillas: si la Vía Láctea hubiera estado en el centro del vacío de Botes, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta la década de los 60. Pensarlo por un momento. Durante siglos creímos que nuestro pequeño mundo era el centro de todo. Llega el siglo XX, logramos mirar lo suficientemente lejos y nos damos cuenta de que esas manchas en la oscuridad eran universos isla, como se las llamaba entonces al principio. Otras galaxias que demostraban que no estábamos solos y que el cosmos se expandía. Pero si nos hubiera tocado nacer en el vacío de Botes, nuestro cielo nocturno habría estado tan dramáticamente desierto, tan aterradoramente vacío, más allá de nuestras propias estrellas de nuestra galaxia, que nuestros primeros telescopios solo habrían podido ver una oscuridad infinita y absoluta. Y claro, habríamos pensado a lo largo de toda nuestra historia que éramos lo único que había en el universo. No habría sido hasta la era moderna, hasta el desarrollo de los primeros y potentes radiotelescopios y sondas espaciales de la década de los 60, cuando por fin habríamos detectado el lejano y leve parpadeo de una de esas solitarias 60 galaxias vecinas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Materia Oscura para seguir desentrañando todo aquello que nos rodea y que aún no comprendemos. Un abrazo para todos y hasta entonces. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.